Proverbios 12:8 dice: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Empecemos hoy con el estudio sobre la mujer sirofenicia, la que no menospreció las migajas. Y usted puede leer sobre ella en Mateo 15, del 21 al 28, y también en Marcos 7, del 24 al 30. Por año y medio Jesús continuó su obra en Galilea con incesante energía. Su fama resonaba por todas partes y parecía que el calor del primer entusiasmo de los galileos por el reino de Dios iba a extender también hacia el sur del país. Este celo, sin embargo, que había brotado con tanta rapidez, se desvaneció con igual velocidad, pues el milagro de dar de comer a los 5,000, que marcó el apogeo del fervor popular, puso de manifiesto la poca profundidad de sus raíces. Las multitudes no entendían la parte espiritual de las enseñanzas de Jesús, ni deseaban más que los beneficios temporales que reportaban para ellos los milagros que él hacía. Desde aquella hora comenzó a menguar la popularidad del Mesías entre las masas, a la par que iba en aumento la envidia y la hostilidad de los jefes religiosos de la nación. Andando las cosas de este modo, Jesús se retiró al norte a fin de concentrar su atención en la preparación de sus discípulos y escogió la ciudad de Fenicia para este retiro. Fenicia, llamada Canaán por los antiguos hebreos, lo formaba la angosta faja del litoral del Mediterráneo entre dicho mar y los montes del Líbano, inmediatamente al noroeste de Palestina. A pesar de su abstención de campañas, Fenicia, merced al valor y la habilidad de sus marineros, logró establecer un vasto imperio comercial en la cuenca del Mediterráneo. Sus ciudades principales eran Tiro y Sidón. Hiram, rey de Tiro, era aliado de David y Salomón, y Acab, rey de Israel, se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de ambas ciudades. Fenicia fue reducida a una dependencia de Asiria por Salmaneser III y desde entonces nunca pudo recobrar su independencia, sino por breves períodos. Tras el memorable sitio de Tiro por los griegos bajo Alejandro Magno, Fenicia perdió su identidad como nación con la toma de la ciudad en el año 332 a.C. En los tiempos de Cristo, dicho territorio formaba parte de la provincia romana de Siria, debido a su larga dominación por los griegos. Sus habitantes se llamaban indistintamente griegos, sirofenicios o cananeos. Vivía en aquella comarca una madre que por mucho tiempo había venido sufriendo lo indecible en su hogar, pues su hija era energúmena. Su personalidad había sido invadida por un espíritu malo. En los tiempos bíblicos, muchos de los trastornos físicos, mentales y espirituales que hoy en día no llamamos sino enfermedades, fueron atribuidos a la invasión de la personalidad por los demonios. Sin embargo, cabe notar que Jesús los reconoció definitivamente como de origen demoníaco. El estudio cuidadoso de las Escrituras revela que, en primer lugar, el Nuevo Testamento habla muy poco acerca del origen, la naturaleza y las características de los demonios. Su manifestación en la vida humana no parece tener regla fija, pues algunos espíritus malignos eran violentos, como el que se menciona en Marcos 1, del 23 al 27. Otros pacíficos, como el que se menciona en Lucas 4, del 33 al 35. Toda la evidencia de las Escrituras indica que dichos espíritus pertenecen al mundo invisible y que son incapaces de manifestarse
excepto en los desórdenes que causan. El contraste de la demoniología del paganismo con la del Nuevo Testamento es notable. La primera abunda en detalles, la segunda se limita a indicar el poder superior de Jesús sobre toda potencia maligna. En segundo lugar, el Nuevo Testamento atribuye toda actividad demoníaca al reino de Satanás, cuyo poder vino a destruir el Señor Jesucristo. Indica que los espíritus que causan estas manifestaciones son inmundos y que el Salvador tiene potestad sobre ellos, de manera que la fe en Él es suficiente protección contra toda esta clase de influencia. En tercer lugar, el Nuevo Testamento también niega el poder de la magia para hacer exorcismos a los demonios. La liberación de su influencia es un proceso espiritual y moral. En resumen, la evidencia bíblica indica que es posible distinguir entre las enfermedades de origen demoníaco y las de orden físico, que Jesús siempre trataba a las víctimas como enfermos necesitados de su salud y que todos los casos de posesión satánica en las narraciones del Nuevo Testamento representan testimonios fidedignos de casos concretos. Jesús atribuyó a todos estos a causas sobrenaturales sobre las cuales él tenía poder y señalaba: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Tocante a la hija de la Sirofenicia, todos los informes que disponemos de ella se limitan a decir de su enfermedad. Estaba malamente atormentada por un espíritu inmundo, y si su madre había hecho lo que estuvo a su alcance para librar a su hija de esta dolencia, resultaron nulas todas sus tentativas para que este demonio saliera de la muchacha. No obstante, en esta situación desesperada, la mujer Sirofenicia vio un rayo de esperanza. Corría la voz de que Jesús de Nazaret había cruzado la frontera y estaba en la comarca. En nuestro siguiente programa estudiaremos más sobre esta mujer de gran fe, la mujer Sirofenicia.